Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos, esto es Pasando la Página, 10 protagonistas de paz. El propósito de esta serie es aportar a la construcción de la memoria histórica del conflicto armado a partir de las representaciones, las voces y los significados que tienen los jóvenes colombianos. Hoy vamos a hablar de los actores del conflicto y para ello los invitamos para que a continuación veamos la historia de Jainer Cuellar. Mi infancia fue un cultivo de coca, fue el grupo armado. Ahí hay un momento en la guerrilla donde su vida ya no le importa mucho porque sabe que en cualquier momento va a morir. Sobreviví en la selva, me les volé de una forma inusual. Se pasa la página y se vive un nuevo capítulo en mi vida. Mi libro se llama Nacido para Triunfar, testimonio de un desvinculado de un grupo armado ilegal. Yo siempre he cargado apuntes, desde que tengo memoria, desde chiquitico. Y en realidad escribía las partes que más me dolían, en realidad. Y esas partes las guardaba, las escribía. Pero el caso es que la escritura se intensifica después de que salgo del grupo armado, porque era una forma de desahogarme. Era la terapia de mi vida, era esa forma de liberarme de esa carga que llevaba tan pesada. Actualmente tengo 27 años. Nací en una vereda del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, que se llama La Reforma. Cuando mi mamá murió de cáncer, mi papá nos dejó abandonados a todos en la funeraria y se fue. Y todo el mundo, los mayores, pues se van al campo, al cultivo de la coca. Ahí me recogió mi padrino, después me le volé a mi padrino porque me daba mucho garrote, mucho juguete. Empecé a trabajar desde los 8 años, pero trabajar no es tan fácil para uno de menor de edad. No falta el que le pegue, se da el caso que no falta el que lo intente violar a uno pequeñito. E incluso varias veces me regalaron. Y obviamente pues llegas a Guancho. Desde 1960, el Putumayo ha sido un departamento estratégico para las FARC. Allí se creó el Bloque Sur y ha sido refugio de los principales comandantes del secretariado. Es la zona de operaciones del Frente 48, las compañías Jacobo Arenas y Luis Herrera, las milicias bolivarianas y las fuerzas especiales, sumando unos 500 combatientes. Desde 1980, Putumayo es área de disputa entre actores armados por el control de cultivos de coca y procesamiento y comercialización de drogas. Entre 1998 y hasta 2006, las FARC sostuvo enfrentamientos con grupos paramilitares como el Frente Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar. Según cifras de la Secretaría de Gobierno de Putumayo, desde 1995 el conflicto ha dejado más de 152.000 víctimas, lo que equivale al 43% de la población, estimada en 350.000 habitantes.
Yo me incorporé a la guerrilla en el Putumayo, en Portosí, Putumayo. Un impulso, me dieron ganas, miré a una persona con un fusil y lo miré bien arreglado. Si yo pertenezco a eso, también me van a mirar así, grande y fuerte y con poder. Ingreso a las Fuerzas Especiales de la FARC, a la Columna Móvil Teófilo Forero. Y esa compañía operaba en lo que es Piño Negro, Putumayo, Piña Blanco y parte de Puerto Leguízamo. Nos movíamos entre ese territorio y acostumbrarse a esa rutina también es difícil, al trasnocho, al patrullaje, a cargar con lo que es los explosivos, a cargar comida. Eso es algo muy difícil que uno de civil no está acostumbrado, por lo que le meten mucho peso y se caminan muchas horas entre el monte. Obviamente, por la corta edad que se vive en el grupo armado, uno cree en realidad casi todo lo que le dicen. Entonces sabía que los paramilitares eran el enemigo, que si me dejaba capturar pues podría ser torturado y asesinado. Lo mismo con los militares y lo mismo con la policía. Entonces siempre el enemigo iban a ser esos tres grupos armados. Nosotros íbamos en la tirada, de pronto las balas nos rebotaban a los lados y nos prendimos. Nos cogió una ametralladora del ejército, el barro de las balas nos pegaba en la cara. De pronto regresaron, los de las fuerzas especiales instalaron la ametralladora en la compañía. Mi compañero lloraba y decía, hasta aquí llegamos, socio. Claro. A mí no me salían palabras, mas sí lloré. En un momento dije muy despacio, en medio de las balas, que me maten estos desgraciados, a eso vine. Cuando le respondieron con la ametralladora se quedaron unos 5 o 10 segundos sin dispararnos. Ese fue el tiempo necesario para pegar un salto que nunca jamás lo he podido hacer. Yo tenía 14 años y entonces yo pido permiso para ir a tomar agua. Tomé agua con mi panela, lo que más pude, porque yo sabía que esa energía la iba a necesitar mucho. Y agarro carrera entre el monte. Me cogí, fue por selva, hasta que ya no podía respirar más del cansancio. Y en cierta forma, donde ya iba cansado, yo le calculo unas 2-3 horas. Me paré en una bamba de un palo y puse mi fusil y me puse en posición a ver si alguien me seguía. Pero estaba solo, la montaña estaba serenita, no escuchaba nada. De ahí comienza la odisea de salir de la selva. Entonces yo seguía el sol en la mañana hasta donde calculaba el mediodía y ahí lo seguía a la inversa. Cuando llegaba la noche me acomodaba en algún árbol, en alguna bamba y esperaba que anocheciera, esto pasara toda la noche y empezaba muy temprano al otro día a seguir. Así duré toda esa semana. Estaba muy débil y iba muy picado de los zancudos. Incluso comía hasta cucarachas de la angustia de no perecer entre el monte. Río arriba encontré ya lo que es picas, donde entran los cazadores, y entonces de ahí comienzo ya a buscar las picas y a buscar el camino más grande, más grande, más grande, hasta que fui saliendo. Había algo más que llamaba en la civil, que era una persona, una muchacha que había conocido, Joana, y yo todavía estaba enamorado de ella. Simplemente quería verla y regresarme otra vez al grupo armado. Y la presión, la zozobra es tan alta, de sentirme desarmado, de sentirme otra vez en una ciudad impotente, que yo miraba a alguien y yo decía, no, este es Paraco y me va a matar, la policía me va a capturar, este man sabía que era guerrillero. Entonces la zozobra es difícil y decido irme para el Huila y allá me entrego en el batallón Magdalena del Huila.
Y esa adaptación de la vida militar en una guerrilla a la vida civil nuevamente es mucho más difícil, y más cuando está sujeto a organizaciones donde usted te prohíben salir, no te puede ver con gente, te cuidan en el tema de seguridad, y eso fue un proceso en realidad muy difícil, pero que me ha ayudado. En realidad hoy puedo decir, hoy soy una persona, hoy soy lo que soy. ¿Qué hora está escribiendo? Pues en realidad Alejo me da mucho espacio para trabajar, me permite hacer muchas cosas, es un buen jefe. ¿Que no puede ir sin almuerzo ya? Gracias. Con Juan Pérez llevamos 10 años de amistad. Es una amistad que comenzó como el lugar tutor, y uno se vincula mucho por la experiencia, porque está ahí compartiendo un programa. Limpio las patas porque no me va a ensuciar la casa. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, soy desvinculado del programa, pertenecía a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En ese momento, pues yo tenía 16 años, pertenecía a un grupo llamado Héroes del Meta. O sea, al momento del conflicto, de que me capturaron, a los 4 días yo ya estaba en Armenia, Quindío, hacía parte del bienestar familiar, en un programa que se llamaba Hogar Tutor, que era un programa piloto. Parcero, engáñese. Muchas gracias. Esto es muy Siéntate ahí, dale, con confianza. Obviamente, tirando la infantería se aguanta hambre en cualquier lado, en el ejército, en todo lado. Pero mientras estaba en el campamento, allá se encontraba desde una banana hasta lo que quisiera, man. Porque no había mucha plata en el tiempo, la guerrilla tenía mucho poder. Nosotros comimos, cuando llegamos a hacer los ríos, Sí. ellos tiraban una granada al río. Claro, Sí, que era nos daban un tordido, pocito sí. más hondito, una granada y pescado para toda la semana. Él perteneció a los paramilitares y yo a la guerrilla. Como al principio una cosa maluca, que porque él era de izquierda, que porque él era de derecha, entonces cada uno como en su lado. Nos reúnen a todos, es paramilitares, es fareños. Uno simplemente es un civil y uno se da cuenta que son personas comunes y corrientes, iguales a uno, sufridas, pasaron por situaciones difíciles. Con el tiempo todo eso se fue superando, me hice amigo de Andrés, de Jainer Andrés. Como desde el primer día tuvimos en común que a él le gustaban las artes marciales, yo ya estaba entrenando taekwondo ahí en la Liga del Quindío. Y lo invité y él fue, y ahí, amigos siempre, de hace muchos años. En gran parte el taekwondo me ha ayudado para ser una persona muy serena. El taekwondo es un arte marcial muy completo, que permite desarrollar muchas habilidades, no tanto en el nivel de combate, aunque sí, obviamente tiene un alto rendimiento en competencia, pero como persona. Vamos, una sesión más combinada. Yo llevo muchos años trabajando en el campo. Trabajamos con frutas de la biodiversidad que son cosechadas por comunidades de pequeños productores en muchas regiones del país. Entonces siempre he estado muy cercano al campo, en zonas como Caquetá, Guaviare, Putumayo, etc. Y tenía una amiga que trabajaba en UNICEF con los niños desmovilizados, y a través de ella fue, digamos, el primer encuentro con Jainer. Pero uno a través del programa, a través de las familias, va encontrando personas. Entre ellas, las que más tengo así cercana es Alejandro, con la persona que hoy es mi empleador. Es una persona que de cierta forma apoya y reconoce esas diferencias de los combatientes, los apoya y saben que uno está en un proceso de cambio. Es que es muy berraco salir de Puerto Asís a llegar a Bogotá. Sí, Bogotá es una ciudad implacable, pero estos muchachos llegan a la ciudad sin nada. Sí, no tienen ninguna red, no tienen a dónde tocar una puerta. Ese tipo de
Yo digo que es como un activo que todos tenemos de redes, ellos no los tienen. Entonces, un poco lo que creo que nosotros hemos jugado es que tenga esa red. ¿Sí? El hecho de tener esa red hace que uno pueda empezar a construir su vida. Nazco en Puerto Leguízamo, Putumayo. Vivo parte de mi infancia, de mi niñez en Puerto Asís, Putumayo. De ahí me traslado para el Huila, después al Tolima, en las cosechas de café. Regreso a Puerto Asís, me incorporé a la guerrilla. De ahí estuve todo lo que es los corregimientos de Piña Negro, Piña Blanco, cerca de Puerto Leguízamo, el Mecaya, Caquetá. Después me desmovilizo, estoy en el Huila, después en Pasto, Nariño, en Policarpa, donde fui registrado. De ahí llego a Medellín, al programa de reintegración, de ahí me trasladan a Armenia, y sigo el proceso de reintegración, después a Manizales, después regreso otra vez a Armenia como independiente, con la alta consejería, me voy para Bogotá, de Bogotá regreso otra vez a Armenia, de ahí vivo un tiempo en el Putumayo, estuve en el Amazonas, después regreso a Armenia, ya con mujer, con esposa y con hija. Vivo la vida militar en el Meta, en Granada Meta, y regreso a Bogotá como vigilante y escritor, y en la actualidad aquí vivo. Sí, es algo difícil de explicar, pero lo que no pudo una organización, lo que no pudieron los amigos. Al nacer mi bebé fue otro panorama, fue otra vista. Por fin en la vida sentí que tenía algo mío, algo propio, algo que valía la pena luchar. La familia se convierte en el todo para mí y en la estabilidad desde el momento de que nace mi hija. Conozco a mi mujer Carolina, sentí que alguien me esperaba en casa. Sentí que podía hacer algo y alguien preocuparse por mí de verdad. Sentí por primera vez que podía enfermarme y alguien me podía cuidar. Y entonces se vuelve un vínculo muy estrecho, una relación muy estrecha. Y eso es lo que da significado a mi vida en familia. Eso, el vínculo, el amor que hay en el hogar. Ahora está trabajando acá dentro de la empresa y entonces pues yo lo veo muy estable, con muchas ganas y tiene un motivo muy grande por el cual luchar, que es los hijos. Hay empresas y grupos de empresas que sí están muy preocupados por hacer las cosas bien ahora y por ser unas empresas mucho más responsables en términos sociales y ambientales. Esa desconexión entre lo rural y lo urbano le ha hecho mucho daño a este país y la guerra se vivió fue en el sector rural. Creo que la gente todavía se sigue acercando a la gente del campo de forma inequitativa, ¿sí? Como que yo soy de la ciudad, tú eres del campo. Todavía seguimos siendo un país clasista, que sentimos que somos mejores que los otros, o estos están peores. No, somos personas exactamente iguales, ¿sí? Que todos tienen la capacidad de transformar su vida, sus territorios, a pesar de la historia que nos tocó vivir a cada uno. Cuando nació para triunfar. La primera parte no tenía idea, igual no sabía muy bien de escritura. Una profesional de trabajo social descubre esos escritos y ella queda impactada al de yo dejarle leer una página de eso. Y de ahí nace el apoyo de UNICEF y empieza todo el proceso de edición hasta que sale el primer libro.
La riqueza de mi libro es la cruda historia también de la guerrilla. Viví en un grupo, igual que muchos otros, demostré que era ya un hombrecito de 15 años. El libro se llama Nacido para triunfar, igual que el otro, segunda edición, una reinserción exitosa a la vida civil, que es la forma de mostrarle a las personas que todavía tienen duda para un desmovilizado, que va a salir ahorita, es que sí hay reinserciones exitosas. Contar es importante si la gente quiere contar. Hay políticas de la memoria, pero la política de la memoria no puede obligar al otro a contar las cosas más horrorosas de su vida. Eso tiene que ser una cosa que la gente voluntariamente narre para que eso tenga el poder de transformar incluso cosas para ellos. El horror es desordenado, es caos, ¿sí? Las palabras son ordenadas y las palabras vos se las decís a un psicólogo, pero vos también las podés narrar. El que escribe un relato, es decir, es también poder pasar por palabras, es poder pasar por lo simbólico del horror, ¿sí? Es que el horror no colme tu cuerpo ni colme tu vida, sino que lo pones en el afuera, en la que muchas de estas personas están pudiendo hacer procesos pues como de reconstrucción y de duelo. Usted empieza a leer ese libro y no quiere terminar, porque las personas quieren saber más y más de qué pasó. Lo asesinaron, sí pudo salir de esta situación, se metió a la otra, pero salió de este peligro, se metió al otro. Entonces eso es lo emocionante de la historia. Mis ojos han visto anocheceres y amaneceres llenos de alegría, donde los pájaros cantan sus melodías, todos adornan el cielo rojo de la tarde cuando piden el invierno. Mis ojos vieron lamentos, personas donde aquella poesía de tal hermosa Amazonía era solo tristeza. Mientras la tortuga se asolea, el águila reina y aletea, el paisano con su canoa coge su pecera. Mis ojos han visto terribles fracasos ante los ojos de mis amigos, familias y allegados. En el fondo de mi alma yo siento que he triunfado. Una Amazonía hermosa contempla hoy mi llanto. Doy gracias a Dios por lo que me prestaron sus abrazos. Solo Dios sabe cuánto he pecado, solo mis amigos en cuanto les he fallado. Pues a mí personalmente sí me conviene que se desmovilice la FARC, porque puedo entrar a mi tierra tranquilo, puedo ir a lugares, a veredas donde no he podido entrar en mi vida. Por otro lado, creo que la gente merece un descanso de violencia y la gente merece de trabajar en sus campos, en sus cultivos, de una forma más tranquila. Es una página que hay que cerrar. Cada quien aporta su granito de arena y así se va construyendo un país. Hola, señor. Hola, señor, dice. Sí. Lo que vale la pena en la vida es intentarlo una y otra vez. Eso es lo que vale la pena. Y eso es lo que cuenta, no lo que hiciste ayer, ni las veces que la embarraste, sino las veces que te has podido parar y superar esas dificultades. Y yo creo que ese es mi fuerte, que siempre me he podido parar de esas dificultades. ¿Listo? Este es el segundo segmento de Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Acabamos de escuchar la historia de Jainer Cuellar, un joven que otrora hizo parte de las filas de las FARC, posteriormente del Ejército Colombiano y ahora trabaja en una empresa en Bogotá. Y él escribió un libro que se llama Nacido para triunfar, que fue en principio editado por UNICEF, ya tiene la segunda edición, y en él habla acerca de su trasegar por la guerrilla de las FARC y al mismo tiempo cómo salió de allí y cómo hoy está construyendo la paz del país.
Y eso nos da pie para hablar acerca de los actores del conflicto armado, y para ese tema tenemos a dos invitados. Queremos saludar en principio a Max Yuri Gil, él es analista político, bienvenido. Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a Germán Valencia, él es docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Germán, un placer. Diana, muchas gracias a Max Yuri por la compañía. Recuerden entonces que esta es una producción del Canal 13 y vamos a comenzar entonces con este conversatorio, y yo quisiera comenzar preguntándoles a los dos acerca del papel importantísimo en la construcción de paz que tienen hoy los jóvenes de Colombia. ¿Cuál debe ser ese rol, ese papel para que sea una paz estable, para que sea una paz duradera? Yo creo que hay tres cosas que es importante destacar con respecto a esto. La primera, una buena parte de los grupos armados en Colombia, incluyendo al ejército y a la policía, están conformados por jóvenes. Cada vez más hay una mayor participación en el caso de los grupos armados irregulares desde menores de edad, pero también en el caso de la policía y del ejército, de 18 años en adelante está concentrada la mayoría de la tropa que hace parte de estas organizaciones. En segundo lugar, creo que eso pone un reto en evidencia, y es cómo vamos a hacer para transformar en este país y aprovechar la energía que los jóvenes tienen para potenciar su rol de cara a la construcción de la paz en Colombia. Creo que en las semanas después del plebiscito lo que hemos visto es una gran movilización juvenil. Los jóvenes se han tomado un poco la palabra y el espacio público para decir: queremos un acuerdo de paz ya, creemos que es fundamental que logremos ajustar lo que sea posible en el acuerdo, pero no queremos volver a la guerra. Y en tercera medida creo que es muy importante porque, claro, quienes van a construir la paz fundamentalmente será la población juvenil. Son los que tienen en sus manos desarrollar el acuerdo, implementarlo, y me parece que en esa medida pues, los jóvenes cumplen un papel fundamental en el proceso de construcción de paz. De alguna manera, para decirlo, si han sido la principal población que ha aportado a la guerra, tienen mucho que decir en la construcción de la paz. Germán, ¿tú qué piensas a propósito del papel de los jóvenes en la construcción de paz? Yo le agregaría solamente a lo que dice el profesor Max Yuri en el asunto de la manera como en Colombia hemos ido incluyendo cada vez más la sociedad civil en la dinámica de la paz. Recordemos que desde 1981, 1982, cuando empieza a pensarse la paz en Colombia y a negociarse, se pensaba la sociedad civil como el hijo menor, al que no había que darle un regalo y no había que colocarle mucho cuidado, porque el tema de la guerra, al igual que la paz, era de adultos, de mayores. Y lo que ha pasado en estos 35 años es una maduración de la sociedad civil por un lado, y también por la aparición de otros actores dentro del escenario político, y este escenario político nos ha llevado a que nazca un actor que es precisamente los jóvenes. Los jóvenes hay que colocarles cuidado porque son precisamente los que hacen ese mundo, ese otro país, ese futuro que nosotros queremos, pero sobre todo también este presente. Como decía Max Yuri, ahora las dinámicas de las guerras lamentablemente la han hecho mucho los jóvenes. Si miramos todas estas personas que hoy están en La Habana negociando la paz, los vemos como personas muy adultas, pero la mayoría de ellos iniciaron antes de los 18 años en el tema de la guerra, y yo creo que lo que están negociando allí es precisamente la participación de estos jóvenes, que tiene que ser fundamental en la construcción de la paz en el país. Es interesante mirar la historia de Jainer, porque entonces ahí hay una visión diferente a la que hemos estado acostumbrados en Colombia, la visión maniquea de la guerra, los buenos y los malos, pero ahí vemos un asunto diferente que nos pone a dudar, es decir, la víctima, pero también el victimario, un joven que ha trasegado por diferentes lugares del país, ha sobrevivido incluso gracias a la guerra o a partir o en medio de ese conflicto armado. ¿Cómo entender esa situación tan dual, ese fenómeno dual entre el victimario, que también es víctima, un chico maltratado, un chico que inició un periplo por diferentes regiones, el desarraigo? ¿Cómo entender ese fenómeno del victimario que también es víctima, Max Yuri? Yo creo que hay un elemento que es importante destacar, y es que en la mayoría de los conflictos armados de carácter interno, que no son guerras internacionales, participan personas que no son combatientes profesionales, sino que son personas que en un contexto determinado tienen que vincularse a los grupos armados por la pobreza, por la exclusión, por la marginalidad, porque no tienen mayores opciones, y en esa medida es habitual que jóvenes y menores de edad se vinculen especialmente a los grupos armados irregulares, y esto incluye esa dimensión que tú señalas, y es esa diferencia o esa carácter dual de la persona que
tiene un contexto que la lleva a vincularse a un grupo armado donde desarrolla acciones de violencia, pero no se nos puede perder de vista nunca que esa persona fue víctima y que esa concepción de pobreza de la cual parte pues los lleva a este tipo de vinculación. Incluso en los instrumentos internacionales de atención a la población menor de edad que está vinculada a conflictos armados, siempre se parte del supuesto de que esas personas ante todo son víctimas del reclutamiento, son víctimas de la pobreza y de la exclusión, y que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo segundo es que, de todas maneras, yo llamo la atención sobre un asunto, y es, no podemos considerar que todo en Colombia son víctimas y victimarios al mismo tiempo, porque hay unas diferencias que creo que es importante tener en cuenta. La inmensa mayoría de las víctimas en Colombia, de esos 8 millones de víctimas que tenemos en el país, no han sido victimarios al mismo tiempo. Pero sí creo que es muy importante entender que a estas personas tenemos que tratarlas como seres humanos. No son una expresión anómala de la sociedad, son personas que hacen parte de la sociedad. A veces la gente cree que los grupos armados vienen de otro planeta, y no, son los jóvenes de los barrios, los jóvenes de los campos colombianos, y eso en una perspectiva de reconciliación y de reconstrucción nacional tenemos que tenerlo muy presente. Germán, hay algo muy curioso ahí, es que si probablemente hubieran pasado los paramilitares y no la guerrilla, Jainer se hubiera ido con ellos. Y hay unos jóvenes, incluso excombatientes y todavía combatientes, que hicieron parte de las filas de las FARC, pero también de los paramilitares y posteriormente de las BACRIM. ¿Cómo entender esa carencia de ideología y más bien en el trasfondo otro tipo de causas por las cuales engrosan, digamos, estos grupos armados? Yo creo que los psicólogos gozan mucho explicando las razones por las cuales un joven de estos va para un lado u otro. Hay razones muy personales, por ejemplo, el deseo de poderío, como lo manifiesta, ¿sí? El ver que lo admiran por tener o que le temen por tener un arma es importante, pero yo creo que hay otros factores. En la literatura y en la realidad se ven muchos factores que llevan a que muchos de estos jóvenes lleguen a las filas de estos grupos armados. Muchos de ellos es por las condiciones lamentables que tienen. Estamos hablando nosotros que la tasa de pobreza es muy alta en el país y en el campo sobre todo. Estamos hablando nosotros del doble. La tasa de indigencia en el país es muy alta y en el campo mucho más. Muchos de estos jóvenes, la única opción que tienen para poder ayudar a su familia es, por ejemplo, llegar a estas filas para obtener un ingreso y ayudar de pronto de alguna manera a solventar lo que necesitan estas familias. Entonces yo creo que es importante considerar factores económicos, factores psicológicos de prestigio, de reconocimiento, de temor, pero también otros factores también ideológicos. Ojalá se fuera a la guerra, por ejemplo, por factores ideológicos, pero la mayoría de estos jóvenes no lo hacen por eso. ¿Cómo entender esa condición de reclutamiento forzado cuando no hay una presión con un fusil, sino que los jóvenes son seducidos, como lo veíamos en el caso de Jainer y como ya lo hemos venido conversando, una seducción a partir de otros elementos, poseer un fusil, la figura de los guerrilleros, el arma, es decir, cómo entender ese reclutamiento forzado, que no es a partir de una presión directa? Claro, yo creo que hay un elemento que hay que tener en cuenta y es el contexto cultural en el cual crecen estos chicos. En el caso de Jainer, por ejemplo, cuando él cuenta los problemas familiares que tenía, la persona que lo castigaba y lo maltrataba, claro, en muchas ocasiones lo que tenemos es que tanto en contextos rurales, pero también en contextos urbanos, cuando se mira, por ejemplo, por qué los jóvenes de los barrios de Medellín se vinculan a agrupaciones armadas, es porque muchos de estos muchachos crecen sin ningún acompañamiento, tienen unos problemas familiares graves, ¿cierto? Muchas veces son madres cabeza de familia, muchas veces son familias monoparentales o están creciendo en manos de los abuelos o de los tíos, y en muchos casos estas personas pues lo que ven como referente inmediato de socialización es un grupo armado. Entonces por eso, incluyendo los analistas del tema de la vinculación de niños y niñas a la guerra, hablan de reclutamiento forzado, hablan de seducción y hablan de vinculación, porque lo que pone en evidencia es que muchas veces los chicos no se van forzados, se van porque es una alternativa. Incluso yo recuerdo que integrantes de grupos armados que tienen mando han dicho, es que nos toca antes prohibirles que se vengan con nosotros, porque son insistiendo todo el tiempo, queremos hacer parte, déjenos hacer parte. Y lo mismo pasa en contextos urbanos. Muchas veces en los grupos armados, bandas y combos que actúan en los barrios de las ciudades, son los peladitos desde muy pequeños pidiendo que les dejen llevar una cosita, que les dejen transportar, que les dejen hacer labores de vigilancia. Entonces yo creo que hay un contexto cultural que es muy importante entender, porque estos chicos realmente en muchas ocasiones no se van forzados.
justamente se vinculan porque esa es la única posibilidad de socialización que encuentran, incluyendo también, como Germán lo dice, el problema del poder, ¿cierto? Y es que de todas maneras en una cultura en la cual el arma y la capacidad de daño es tan bien vista, pues entonces lo que la gente quiere es ser guerreros. Germán, el tema del desarraigo, lo veíamos en Jainer, uno puede visualizar ese mapa, ha hecho un periplo por diferentes regiones del país, vemos que en ese mapa es casi que una telaraña, va, regresa, va a otro sitio, se devuelve. ¿Cómo entender ese desarraigo en los jóvenes que han participado en el conflicto armado? Yo creo que hay dos formas distintas de entenderlo en Colombia. La reinserción, que le llamamos volver otra vez a colocar la persona donde estaba, se da de manera distinta a un grupo paramilitar que a un grupo guerrillero. Yo creo que la mayoría de jóvenes de estos que se salen individualmente de grupos guerrilleros van a estar precisamente rodando por varios lugares. Una por el desarraigo que tienen, otra por la estigmatización que se tiene frente a ellos, por la seguridad que debe manejarse frente a ellos, porque no encuentran el lugar preciso para dejar, para asentar cabeza, para lograr trabajo, para reintegrarse en esa vida civil, social y política que se quiere. Y yo creo que es un ensayo de estas instituciones en Colombia, estas organizaciones que intentan llevarlos por varios lugares precisamente para poder reintegrarlos apropiadamente. Distinto a lo que pasó, por ejemplo, en Medellín, cuando se movilizaron los grupos de la SAUC, casi que Nutivar, Héroes de Granada. Muchos de estos jóvenes estaban en los barrios, trabajaban en los barrios e incluso cuando se movilizaron llegaron nuevamente a los barrios a ocupar los mismos lugares donde estaban. La ciudad ofrece algo interesante para los jóvenes y es que da cierto anonimato. Y permite entonces que la gente se camufle y pueda transitar entre varios lugares. En el campo, cuando se llega a un lugar, de inmediato reconocido, ¿sí? Y eso evita que la persona posiblemente esté bien y pueda lograr nuevamente quedarse en su terreno y en su lugar. No tiene opciones de trabajo, ¿cierto? Y es separado de su familia. Y yo creo que hay diferencias en estas dos maneras de ver el conflicto y el arraigo o desarraigo en el país. Profundicemos, sí, dime. Quería anotar una cosa frente a lo que Germán señala, y es que, claro, hay una diferencia entre cuando la desmovilización es de todo el grupo, como en el caso de las autodefensas, que son desmovilizaciones colectivas, a las desmovilizaciones individuales. Porque, claro, Jainer se sale de las FARC, de estar en la Teófilo Forero, y lo que hace es que él no se puede quedar donde está porque lo van a matar, porque lo considerarán desertor. Lo mismo hubiera pasado con las desmovilizaciones individuales de gente que desertaba de las autodefensas. Al ser un proceso colectivo, es distinto. Y yo creo que eso es la importancia de los procesos colectivos, y es que le permiten a las personas quedarse en sus territorios, aunque sea aparte del proyecto político y social del grupo desmovilizado, pero tiene mayores condiciones de seguridad. Muy bien. Yo los voy a invitar para que hagamos una reflexión en torno a la construcción de la memoria histórica. Regularmente hemos escuchado narrativas provenientes de las víctimas del conflicto y ahora comienzan a emerger una cantidad de narrativas, historias de los victimarios. Les voy a preguntar si ustedes están de acuerdo o no, porque hay muchas personas que dicen los victimarios no deben hacer parte de la memoria histórica, de eso deben encargarse las víctimas, pero los voy a invitar para que a continuación vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con las respuestas. Ya volvemos, esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, y hoy estamos hablando acerca del conflicto armado a propósito de la historia de Jainer Cuellar que vimos hace unos minutos. Y antes de pasar a corte estábamos hablando acerca de la construcción de la memoria histórica del conflicto y si los victimarios deben o no estar en este proceso. Germán, ¿tú qué piensas? La historia en Colombia la han contado mucha gente. En un principio la contaban generalmente periodistas o cronistas. Luego, cuando la aparición en la década del 2003 al 2016, en la mayoría han sido víctimas las que han contado los horrores de la guerra, y es muy importante hacerla, pero los victimarios no se han escuchado casi, y yo creo que es tiempo de escucharlos. No se escucharon en parte porque fueron extraditados, muchos de ellos silenciados, y se han escuchado más bien en los estrados judiciales, pero no se han escuchado en la población, no han escuchado estos horrores
horrores. Yo creo que es necesario contarlo y lo bueno es que hay disposición. Yo veo disposición por parte de la guerrilla de las FARC y el ELN de contar esta historia y de pedir perdón porque es fundamental para la reconciliación. Max Yuri, pero eso no es un proceso sencillo, es decir, escuchar a los victimarios narrar los horrores de esta guerra, ¿cómo hacer ese proceso? ¿Estamos o no preparados? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo para no herir susceptibilidades de las víctimas? Yo creo que esta sociedad necesita verdad, esta sociedad necesita saber lo que pasó de todas las partes, incluyendo al Estado colombiano. Porque a veces se nos olvida que el Estado colombiano pues, es una parte en el conflicto armado. A veces pensamos que no tiene nada que ver y yo creo que así como hemos abierto la puerta a escuchar a los paramilitares, ahora queremos escuchar lo que pasó con la guerrilla de las FARC y ojalá del ELN, también tenemos que abrir la puerta frente a lo que el Estado ha hecho. Incluso las Fuerzas Armadas están emprendiendo un proyecto que se llama Memoria Histórica del Conflicto Armado desde las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que hay dos cosas que quiero llamar la atención. La primera, de todas maneras, en el ejercicio de memoria histórica se busca darle voz a los que normalmente no se oyen. Y esos son fundamentalmente las víctimas. Yo creo que abrirle la puerta a la voz de los victimarios es muy importante, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, tiene que ser sobre la base de que están dispuestos a decir la verdad. Porque lo que normalmente se oye es una justificación. Difícilmente un victimario va a decir, sí, yo era muy malo y yo los maté. No, todos van a decir, no, eran guerrilleros, era necesario, ¿cierto? Siempre se va a explicar eso. Pero la segunda es, ¿para qué se hace memoria? No es para un ejercicio simplemente de regodearse con el pasado y con el dolor, sino para aprender del pasado en perspectiva de no repetición. De no repetición. Muy bien, vamos a hablar de la red de apoyo. Ahí veíamos en el caso de Jainer, por ejemplo, que llega a Bogotá y encuentra una red de apoyo y es un empresario que decide darle trabajo. Eso no ocurre en la mayoría de los casos. Vemos que las tasas de desempleo en los desvinculados del conflicto son altísimas, pero en este caso sí ocurre. Hay una persona que está decidida a tender la mano. ¿Cuál debe ser la red de apoyo que debe tener un excombatiente para poderse reincorporar a la vida civil? Germán. Como vemos nosotros, la reincorporación se da en varios planos. Una reincorporación política que muchos buscan y que a veces no se da, es que la gente apoye y vote en sus campañas. Muchos de ellos no lo han logrado, algunos de ellos como el M19, el EPL, formaron sus grupos políticos y lograron obtener votaciones importantes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con la SAUCE no pasó eso y yo creo que esa es una primera red de apoyo, lo político. La segunda es una reintegración social y es que las comunidades lo acepten. Esa ha sido tal vez la mayor dificultad que hemos tenido en el país y es porque la gente no logra perdonar y no logra reintegrar, agrupar a estas personas y poder reintegrarlas a sus comunidades. Yo creo que es una de las dificultades que nosotros tenemos en el país. Y la tercera es una reintegración económica. La gente después de movilizarse les van a ayudar con estos programas 1 o 2 años y después necesitan tener ingresos para sobrevivir, pero sobre todo se necesita eso que se ha hablado en el programa y es una red de apoyo y es una apertura del sector empresarial para poder ofrecer puestos de trabajo y posibilidades. Y yo creo que en parte está en el empresario, pero también en las personas que están al lado, es decir, en los compañeros de trabajo, futuros compañeros. Yo creo que eso es importante, esa es la reintegración, aunque es laboral, es sobre todo social y es preparar a las comunidades, a la sociedad, a los que trabajan, a los que van a estar al lado, para darle oportunidad a estas personas de decir, dejó las armas, y yo creo que es fundamental para nosotros, hay que aplaudirlo y sobre todo hay que insistir en que no la vuelvan a tomar. Pero esa corresponsabilidad de los empresarios no siempre se da y es que hay mucho temor de dar empleo a las personas que han sido excombatientes. Max Yuri, ¿cómo vencer ese miedo de los empresarios? Y es que hay una estigmatización no solamente en el sector empresarial, sino en diferentes sectores de la sociedad, ya lo hemos conversado. Excombatientes que llegan a un barrio y que sienten temor al decir yo hice parte de la fila del ELN o de las FARC. ¿Cómo romper esa estigmatización y cómo vencer ese miedo? Yo creo que hay que reconocer que la reintegración no es fácil. Cierto, que tenemos que partir del supuesto que desafortunadamente la reincidencia en conductas violentas por parte de los reintegrados en el mundo y en Colombia es muy alta, puede estar cercana al 40 o 50% en muchos de los procesos. Sin embargo, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo ahí y tiene que concentrarse en dos sentidos. El primero es en el combatiente, en el excombatiente.
O sea, ¿cómo ayudamos a que esa persona reconstruya su proyecto de vida? Creo que en el caso de Jeiner es muy llamativa su resiliencia, o sea, cómo se sobrepone a tantas adversidades. Es una persona, creo que muy admirable desde el punto de vista de su capacidad de reinventarse a pesar de las dificultades. Pero eso no es lo habitual, por eso se requiere un acompañamiento psicosocial para que esa persona encuentre sentido de vida y pueda reconstruir su proyecto de vida. Pero el segundo tiene que ver con la sociedad y eso tiene varias de las cosas que ya se han señalado. Por ejemplo, Germán llamaba la atención sobre la importancia que tiene que la comunidad entienda que hay que darle una oportunidad a esa persona. Eso no es fácil. Cierto, eso no es fácil porque para muchas personas esa persona no merece estar de nuevo en la sociedad, no es fácil ponernos de acuerdo sobre el castigo, sobre cómo perdonar, sobre cómo avanzar en la reconstrucción del tejido social, pero también hay sectores claves, por ejemplo el empresariado, y yo creo que ahí es fundamental el papel del empresariado. Y lo voy a decir de una manera que puede ser provocadora, pero quiero manifestarla y es, desafortunadamente un sector del empresariado en Colombia patrocinó la guerra, ¿cierto? Y me parece que lo menos que tienen que hacer es contribuir generando empleo, abriendo sus empresas, generando oportunidades para que tengamos mejores posibilidades. No podemos sacrificar a 20.000 o 30.000 combatientes, no podemos matarlos a todos, eso sería una barbaridad. Tenemos que abrirles las puertas, ¿cierto? El rol fundamental de la garantía del Estado, pero se requiere participación de la sociedad, específicamente en generación de empleo y de la comunidad en aceptación y transformación de imaginarios. ¿Cómo hacer entonces ese proceso de reincorporación en la ruralidad de Colombia? Porque hemos entendido este conflicto desde la ruralidad, no es un conflicto urbano, sino que los mayores efectos se han vivido en el campo colombiano. ¿Cómo hacer ese proceso de reincorporación para que vuelva a tejerse esa confianza entre diferentes actores de esa sociedad de tal suerte que esos reincorporados, esas personas que llegan a la sociedad se puedan sentar con nosotros en la misma mesa, puedan ir al mismo lugar donde compramos los alimentos, es decir, cómo volver a tejer esos lazos y el campo se vuelva potencia de nuevo? Claro, yo creo que ahí es donde está el reto que tenemos nosotros. Las reintegraciones individuales hacen que fácilmente se visualice aquella persona que ha participado en la guerra y sea difícil precisamente por los temores que existen en la comunidad de que reincida o los odios que pueden existir y mantenerse de reincorporarlo. Pero yo creo que cuando son reincorporaciones colectivas, como lo que esperamos nosotros con las FARC y el ELN, lo que vamos a encontrar nosotros es una oportunidad de desarrollar ciertas zonas y ciertos sectores. Si ellos quieren hacer precisamente participación política, lo que tienen que hacer es mantenerse agrupados. Si quieren hacer proyectos productivos, tienen que mantenerse agrupados. Y yo creo que va a ser importante trabajar el tema de la cohesión, participación, con esas redes de apoyo. Recuerden, por fuera de cada persona que se desmoviliza armada, hay otras 2 personas como mínimo que están apoyando a estas personas, milicianos, informantes, pero también personas que están apoyando ideológicamente eso. Sobre eso es que hay que trabajar, y hay que trabajar sobre todo en el campo, y en el campo como oportunidades. Ese primer punto de La Habana, sí, en el acuerdo lo que está proponiendo es que hay que buscar el desarrollo del sector campesino, reducir la pobreza, darles créditos, sí, permitir que el campo tome una dinámica muy distinta. Hoy en la economía participa por aproximadamente el sector agropecuario con el 6%. La riqueza que produce es nada. La pobreza se concentra en el campo. Por cada pobre que hay en la ciudad hay 2 en el campo, en proporción de la población. La miseria que hay. Entonces lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de acceso de la población a créditos, a mercados, a tecnologías, a asociatividades, a elementos que nos permitan entonces volver el campo atractivo económica, política y socialmente. Max Yuri, uno ve esta historia de Jeiner y se encuentra con algo muy curioso, y es que después de que él se reincorpora, tiene un mejor amigo, y ese mejor amigo hizo parte de las filas de los paramilitares y él hizo parte de las FARC. Ya cuando hay un proceso de reincorporación nos encontramos con, o se encuentran víctimas, victimarios, pero también victimarios que hicieron parte de una cantidad de los diferentes grupos armados en Colombia. ¿Cómo entender ese reencuentro entre otros actores del conflicto y también entre las víctimas? Yo lo que creo es que lo normal en una sociedad, después de que pasa un conflicto armado, es que a pesar que quedan fracturas y que quedan un conjunto de conflictos, fácilmente la gente se puede encontrar porque detrás del combatiente pues hay una persona.
Y en este caso, en la historia que Jainer y el muchacho nos cuentan ellos eran muy parecidos. Incluso Jainer lo que dice es, yo creo que si hubieran pasado los paramilitares o yo hubiera estado en un territorio donde estuvieran los paramilitares, me hubiera ido con ellos, porque no es una decisión ideológica y política. Otra cosa, pues hay otras personas que se vinculan por decisión, pero no es lo común, especialmente en las zonas rurales. Yo creo que ese es un poco el horizonte, ¿cierto? Y es hacia dónde vamos, en el sentido en que tendremos que vivir aquí todos juntos, los que pertenecieron a los grupos armados, los que han hecho parte de los grupos armados, las víctimas, los que no fuimos víctimas directas, y pues entendiendo que no es que nos vamos a unir todos sin diferencias, pero sí entendiendo que podemos vivir juntos, a pesar de los conflictos que hemos tenido, porque no nos queda de otra sino vivir aquí todos juntos. Esa pregunta ya va para los dos, para Germán y para Max Yuri. Al comienzo del programa lo hablábamos, y es que sin duda alguna en la historia de todo el país, pero también en el mundo, hemos visto que es importante, fundamental el rol de los jóvenes, y no solamente un rol individual, sino también colectivo. Los procesos de fortalecimiento de las organizaciones juveniles, por ejemplo. Para concluir, quisiera conocer la opinión de ustedes con respecto a eso, los procesos formativos, a los procesos de fortalecimiento de las organizaciones juveniles, de aquellos jóvenes que no solamente están haciendo algo en su hogar, en su universidad, sino que se juntan con otros de tal suerte que puedan pensar un país diferente. Germán. Hay que cambiar la mentalidad que nosotros tenemos sobre los jóvenes, ¿cierto? Generalmente, como decíamos, los jóvenes los consideramos como adolescentes y adolecen de algo, y adolecen sobre todo de un criterio y de participación. Los pensamos como si no tuvieran la posibilidad de influir, de transformar, ¿cierto? De cambiar, de opinar. Y yo creo que es una transformación que tenemos que tener ahora, y es pensarlos de una manera distinta, y en esa manera trabajar con ellos, trabajar en que generen redes, vínculos, que puedan aprovechar los medios de comunicación, las tecnologías informáticas que tienen ahora. Yo creo que hay una sociedad distinta y hay que trabajar con ellos. Ellos son los más movidos, fueron los que más se movieron en Inglaterra, y ahora están más tocados con ese tema. Aquí en las grandes marchas y manifestaciones las tenemos con los jóvenes. Los jóvenes son muy sensibles ahora, y hay que aprovechar esa sensibilidad y esos deseos también de participar y de ayudar. El problema que tenemos es que no los hemos formado para eso, para la participación. A veces los formamos solamente para el trabajo, los formamos para el hacer, en lo técnico, pero no en la participación política. Y yo creo que es importante hoy decirles cuál es la responsabilidad suya. Piénsese cómo construir este país y cómo podemos aportar desde ya en la construcción de este mundo. No se piense individualmente, piense colectivamente y piénsese en colectividad. Yo creo que es importante hoy invitar a los jóvenes y también trabajar desde las escuelas, desde las universidades y desde nuestra casa, ¿sí? Para que dejemos individualidades y para que pensemos no egoístamente, sino en lo colectivo. Max Yuri, de manera muy breve. Hay un reclamo que hacen los jóvenes muchas veces en los barrios, y es ¿por qué a los desmovilizados les dan un conjunto de beneficios y a nosotros no? Como un poco común, claro, el mensaje es, entonces usted tiene que armarse, usted tiene que ser peligroso, usted tiene que pertenecer a un grupo armado para atenderlo, y yo creo que hay una clave. Tenemos que trabajar más en prevención y tenemos que trabajar más en fortalecimiento de organizaciones juveniles. En una perspectiva también complementaria con lo que Germán señala, y es, yo creo que es muy importante que haya una variedad muy amplia de oferta educativa, cultural, deportiva, pues como los jóvenes tienen una vitalidad y una capacidad de emprendimiento muy grande para muchas iniciativas, pero yo creo que se nos ha perdido un poco la dimensión ética, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos pensar de que son ciudadanos cuando cumplan 18 años. Son ciudadanos desde niños, ¿cierto? Desde que están en los primeros años, porque es que la ciudadanía no es esa ciudadanía formal. La ciudadanía es la preocupación por lo público, la participación en lo público, y en esa medida me parece que tenemos un reto grande de ética, porque yo creo que el plebiscito nos dejó una lección, y es la indiferencia ciudadana, la baja participación y una alta cantidad de personas que participaron con ignorancia sobre lo que se estaba debatiendo, nos pone un reto grande de formación ciudadana y de formación ética para la paz. Bien, Germán, Max Yuri, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos entonces los aportes que ellos nos han dado, y esperamos obviamente que este espacio también haya aportado a la construcción de la memoria histórica a partir de lo que piensan los jóvenes de este país. Esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias por estar con nosotros.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.